Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Este video trata sobre definiciones básicas de corriente alterna. Va a ser un video muy breve donde el estudiante va a aprender o va a recordar más bien algunos conceptos básicos donde interviene la corriente alterna. Bueno, como podemos ver, son varias las definiciones básicas que tenemos ahí en la diapositiva. Vamos a explicar cada una de ellas, sobre todo por la importancia que es la corriente alterna. Es decir, la corriente directa es una línea recta. La corriente directa o la energía en corriente directa es aquella que sale de las baterías, de los paneles solares, por ejemplo, ¿verdad? De las celdas de combustible y bueno, los cargadores de voltaje, los cargadores de celular, cargadores de laptop, etcétera, 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 manejan energía a la salida de corriente directa. La corriente directa es una línea recta, ¿verdad? Si te dicen 5 volts de corriente directa, pues lo que vas a ver pues es una raya en el 5, ¿no? Una raya constante en el 5. Sin embargo, muchas veces vamos a tener que trabajar con la energía en corriente alterna o a través de señales que se repiten con el tiempo, señales periódicas. Entonces ahí es donde intervienen estos conceptos que vamos a ver. Estos conceptos se aplican para todas las señales eh, periódicas, vamos a ponerlo en un principio como periódicas, ¿verdad? Se repiten cada cierto periodo. Y bueno, las señales que no son periódicas, que son raras, por así decirlo, como el ruido blanco, el ruido rosa, son señales que se estudiarán en otro momento, ¿no? En este caso, pues vamos a dedicarnos a las señales periódicas, sobre todo a las señales senoidales, haciendo énfasis en una señal senoidal como la red eléctrica de Comisión Federal, en la cual nos llegan 120 volts a 60 Hz. Ya sabemos esos datos. A nuestras casas en México llegan 120 volts a 60 Hz. Hay gente que lo va a modificar a 220, ¿verdad? Dependiendo de sus demandas de electricidad. Pero si hablamos de la gran mayoría de los hogares, la red eléctrica es a 120 volts a 60 Hz, ¿verdad? Sin embargo, nosotros estamos muy acostumbrados a decir 120 volts. Sin embargo, esos volts son volts RMS. ¿Y qué significa RMS? Es lo que vamos a ver como parte de este video introductorio a las señales de corriente alterna. Nos vamos a estar apoyando en el simulador multisim para que esto sea más interactivo. Primero está el valor pico. Vamos a ver un ejemplo de una señal. Esta es una señal triangular, ¿verdad? Se repite cada 2pi, un periodo de 2pi. Aquí podemos ver todas las características de las que les había mencionado. En el eje Y, en el eje vertical, vas a ver lo que son las amplitudes, el valor del voltaje, por ejemplo, ¿verdad? O el valor de la corriente. Generalmente medimos dos cosas en electrónica, ¿no? Voltaje y corriente. Entonces, esa señal podría ser una señal de voltaje de forma triangular, donde VPK, la que estoy señalando aquí, es el voltaje pico. Esa es la amplitud del voltaje. PK es el voltaje de pico a pico. O sea, es 2 veces el voltaje pico. Ahí como se puede ver en la figura, ¿no? Ahora el voltaje RMS cae aquí como al 70% de la señal. El voltaje promedio obviamente va a caer a la mitad, al 50% de la señal.
Y en el eje X vamos a tener las características de tiempo y de frecuencia. Entonces, como podemos ver, a veces el eje X va a estar en el dominio de los radianes, en el dominio de la frecuencia, pero a veces va a estar en el dominio del tiempo, o sea, en segundos o en milisegundos. El valor promedio, vamos a empezar estas definiciones con el valor promedio de una señal. Todo nace de las matemáticas y la ecuación para sacar el valor promedio de una función periódica. Pues periódica es que se repite cada cierto periodo. Las señales que no se repiten no entran en este video. Nosotros nos vamos a enfocar en señales periódicas. Si tu señal se repite cada cierto tiempo, entonces el valor promedio va a estar dado por una integral, que es la integral de 0 al periodo, por 1 sobre el periodo, ¿verdad? Por la función de tu señal diferencial del tiempo. Dice, esta definición puede aplicarse si se requiere calcular la corriente promedio o el voltaje promedio. En electrónica, pues nomás tenemos de dos sopas prácticamente, voltaje y corriente. Prácticamente con eso podemos definir muchas cosas, o la mayoría, o casi todo, ¿verdad? Entonces, este valor promedio, ahorita vamos a ver más o menos, lo podemos calcular con la integral que está ahí. Pero ¿cómo hago yo para sacar este valor promedio? Con multímetros o con osciloscopios, ¿verdad? Obviamente, nos vamos a llevar una sorpresa. Que si nuestra señal es senoidal, si yo le saco el valor promedio a esto, me va a dar 0. O sea, si tú metes aquí A seno de algo, pues porque el valor promedio de un seno siempre va a ser 0, ¿no? El valor promedio que es sumar en un periodo la parte positiva, la parte negativa, y pues se van a cancelar, por así decirlo. El área bajo la curva es la definición de integral, ¿no? Si sumo un área positiva con otra área negativa del mismo tamaño, pues obviamente las áreas se van a sumar. Como son de signos contrarios, el resultado va a ser 0. Porque miden lo mismo, nada más que un área es positiva. Por ejemplo, este triángulo es positivo, pero este triángulo es negativo. Si yo le saco la integral a toda la onda, pues el resultado va a ser 0, ¿no? Porque estoy sumando dos valores opuestos, uno positivo y uno negativo del mismo tamaño. Entonces, muchas veces el resultado puede ser 0, no nos sorprendamos. Bueno, ¿cómo yo saco el voltaje promedio en la vida real, ¿verdad? Voy a usar Multisim porque Tinkercad, que es otro de los ¿cómo se llama? Simuladores que yo uso, ¿verdad? Tinkercad no tiene muchas oportunidades en lo que es la corriente alterna. Entonces, Tinkercad aquí no nos ayuda mucho, ¿verdad? Ok. Mira, vamos a suponer, aquí en Multisim, tú puedes agarrar un generador de funciones, ¿verdad? Vamos a ver aquí, está. Mira, vamos a agarrar primero un generador de funciones. Aquí está. Con este aparatito virtual, tú puedes generar tres tipos de señales periódicas. Puedes generar un generador de funciones, perdón, una señal triangular, perdón, una señal senoidal, una señal cuadrada. Son las tres clásicas señales periódicas que nos enseñan en la escuela. Por acá hay otros elementos más interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podríamos ver un generador de funciones real, ¿verdad? Podría hacerse muy real esto. Vamos a hacerlo.
Para información yo estoy usando Multisim Education versión 12.0.1. Es un poco antigua la versión. Power Pro Edition se llama también, ¿verdad? Power Pro Edition. Es donde salen estos instrumentos virtuales que se parecen mucho a los que tenemos en el laboratorio. Entonces voy a usar también el osciloscopio Tektronix, ¿verdad? Que es el que tenemos en nuestro laboratorio. Normalmente todas las, o la mayoría de las instituciones tienen este tipo de osciloscopios, o sea, estos. Es muy común verlos en las escuelas, ¿verdad? En las universidades. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Bueno, mira, aquí yo conecto la salida, ¿verdad? Esto cómo funciona, aquí está, ¿no? Entonces, mira, esta de aquí es mi salida. Output, ¿verdad? La voy a poner en el canal 1. Y me parece que es todo. Bueno, falta aquí aterrizar. Siempre tiene que llevar una tierra, ¿verdad? Por protección y para que la señal no salga distorsionada, o sea, con ruido, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi generador de funciones y mi osciloscopio, ¿verdad? Vamos a ver los dos aquí. A ver si se puede, ¿verdad? Aquí está. Ok, voy a darle play aquí a la simulación. Bueno. Pues obviamente, ahí dice, no veo nada, ¿no? Pero si estuvieras en el laboratorio virtual de tu escuela, lo que tendrías que hacer es, si tienes este modelo de osciloscopio, hay un botón que siempre nos salva de muchas, pues nos ayuda mucho, ¿no? Vamos a decirle, sí, el famoso botón de autoset, que es en el que estoy ahí. La señal es de 100 milivolts pico pico, o sea, es muy chiquita. En este caso la vamos a incrementar a 1 volt pico pico con este medidor, ¿no? Ahí te puedes girarle con la perilla hasta llegar a 1 volt. 1 volt pico pico, ¿no? Ahí está, la señal ya se hizo más grande. Vamos a ver si AutoSet nos ayuda. Bueno, a veces digo, trata de ajustarlo de manera óptima. Pero si lo quieres ver más grande, entonces vamos a girarlo un poco aquí. Ahí está, ¿no? Siempre, bueno, el AutoSet a veces le atina, en esta ocasión por ser una señal chica, pues parece que no. También hay que ajustarle aquí el trigger. Trigger menú, aquí está. Ahí está. Bueno, más o menos así queda. A ver. Ahí está. ¿Qué frecuencia tiene? A ver. Tiene 1 kHz de frecuencia. Aquí le puedes mover la frecuencia. ¿A cuántos hertz quieres que esté tu señal, no? Bueno, ahí estamos viendo que nuestra señal es de 1 kHz.
Yo si quiero puedo cambiarle a una señal. Ahorita estoy en señal senoidal, ¿verdad? O le puedo poner una señal cuadrada o una señal triangular, ¿sí? Ahí las estamos viendo con ayuda de multisim. Entonces, íbamos a... ¿Cómo puedo saber yo el valor promedio de una onda? Bueno, ya habíamos dicho que está la fórmula de la integral, ¿verdad? Eso es matemáticamente, pero a la hora de pasar al laboratorio, estos aparatos nos pueden ayudar mucho. Me voy aquí a donde dice Masur, o sea, medidas. En canal 1 hay una, miren, hay una opción que aquí me va a decir muchos detalles de mi señal. Por ejemplo, aquí me dice que la frecuencia de mi señal es de 1 kHz y coincide con lo que yo le estoy poniendo acá, ¿verdad? Es más, haz de cuenta que no tuvieras lo voy a cerrar, ¿sí? Ahí me sigue marcando 1 kHz para que vean que no es truco, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar a la señal senoidal, nada más por eh, completar lo que estaba diciendo hace rato. Bueno, entonces ahí tenemos la señal senoidal de 1 kHz. ¿Qué más me puede informar el osciloscopio? Dice, tu periodo es de 1 milisegundo. O sea, el periodo de la onda desde que pasa por un punto y hace su ciclo y vuelve a regresar a ese punto es de 1 milisegundo. O sea, fíjense los tiempos, ¿va? 1 milisegundo nuestro ojo no lo detectaría, ¿no? Por eso usamos estos aparatos para poder visualizar mejor la onda, porque nuestro ojo es imposible detectar esas frecuencias. 1 kHz. Voltaje medio, voltaje promedio. Aquí la palabra mean, significa promedio. Entonces, me está diciendo que hay 100 microvolts. 100 microvolts, o sea, cero. 100 microvolts es .0001 volts. Prácticamente es un cero, ¿no? Incluso si le bajo el trigger un poco, mira, ahí me lo pone, ¿no? El voltaje promedio de esta onda es prácticamente cero, porque es lo que yo les decía hace rato. Voy a pausar aquí un poco. Cuando tú tienes una onda senoidal, una onda periódica, y le quieres sacar el promedio, pues prácticamente va a ser cero, ¿no? Ya lo estamos comprobando con este aparato. ¿Ok? ¿Qué más tiene aquí nuestra simulación? El voltaje pico-pico. Fíjate, el voltaje pico-pico es el que se mide desde una punta. A ver si se puede hacer más grande esto, ¿no? A ver acá. Ahí está. Desde esta punta hasta esta punta. Entonces, aquí lo que me está diciendo el osciloscopio es que por cada cuadrito yo tengo 200 milivolts. Entonces son 200, 200, 100. Aquí tengo 500 milivolts y acá tengo otros 500 milivolts. Por tanto voy a tener 1 volt, pico, pico. 500 más 500 da 1 volt. ¿Qué otra información me dice? El voltaje RMS, que eso ahorita lo vamos a ver. También te lo calcula, ¿va? El voltaje mínimo y el voltaje máximo. Tiempo de subida y tiempo de bajada, ¿va? Okay. Ancho en el tiempo, ¿no? De la posición. Esto no lo vamos a usar ahorita. Entonces vamos a usar este instrumento para hacer mediciones y constatar los conceptos básicos de la corriente alterna.
Ahora, si tú no tienes un osciloscopio a la mano, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a reemplazar el osciloscopio. Bueno, lo voy a desconectar. Y en vez de osciloscopio, pues es muy común tener un multímetro. Un multímetro que mide corriente, voltaje y resistencia, ¿verdad? Entonces, fíjate. Entonces no, esta no es la de abajo. Sí, es la output es la de abajo. Esta. Entonces quedamos que el voltaje promedio nos debe dar 0 y lo voy a medir con un multímetro. Para medir el voltaje promedio de una señal con un multímetro, te vas aquí a donde dice corriente directa y pues obviamente el voltaje va a ser 0. Esos números que ves ahí son casi 0. Son números que se mueven en el orden de nanovolts, de microvolts. 0. Nanovolt es 10 a la menos 9 volts. Un micro es 10 a la menos 6 volts. Para nuestros usos, pues prácticamente 0, ¿no? En cambio, si cambio a corriente alterna, ahí sí me va a medir el valor RMS, que es el que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Esto ya tiene sentido. Este es el voltaje promedio que siempre nos va a dar 0 cuando se trate de una señal periódica. No importa si yo me cambio a una señal cuadrada, ¿verdad? O una señal triangular, sigue siendo muy bajo el voltaje, casi 0, ¿no? Para fines prácticos esto es 0 prácticamente. Bueno, ya estudiado ese concepto, vamos con el que sigue, que es el valor RMS. Ahora sí, el valor RMS viene dado por esa fórmula un poco fea que está ahí, que es elevar al cuadrado la función, integrarla, luego sacar la raíz. Bueno, matemáticamente ahí está la fórmula, ¿no? Nada más metes tu función, le sacas el cuadrado, le integras, sacas raíz cuadrada. El valor RMS es el que llega al 70% de la señal, es el que está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que nos miden los multímetros de corriente alterna en la vida diaria, pues es el valor RMS. Vamos a verlo ahora en multisim. El valor RMS para señales senoidales estaba muy simple. Aquí lo pongo. Si tú tienes, bueno, la fórmula aquí está, ¿verdad? Esa es para cualquier señal periódica, ¿sí? Pero si tú tienes una señal senoidal, puramente senoidal, se vuelve más fácil la cosa. Si tú metes este valor de función aquí y haces todo el análisis algebraico y de cálculo, vas a llegar a este resultado. El voltaje RMS para una señal senoidal es el voltaje pico sobre raíz de 2. Y párale de contar, ¿no? Este valor está muy interesante porque, fíjate, voy a agarrar aquí un lienzo en blanco para explicar lo siguiente. Para una señal senoidal, ojo, solo aplica para señales senoidales. Entonces, si yo tengo voltaje RMS o corriente RMS, o sea, depende de lo que vayas a medir, es voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces, si yo quiero saber el voltaje pico de algo, ¿qué va a pasar aquí? Pues el voltaje pico va a ser el voltaje uy, creo que ya no se pudo. A ver.
El voltaje pico va a ser igual a voltaje RMS por raíz de 2. Eso que multiplica a raíz de 2. Bueno, lo puedo hacer más estético, lo voy a poner aquí. Si yo despejo de esa fórmula el voltaje pico, obtengo esto. Entonces aquí esta fórmula me relaciona dos conceptos muy importantes de los que estamos hablando, que se llama voltaje pico y voltaje RMS. Si tu señal es senoidal, esa fórmula es correcta. Siempre y cuando sea senoidal o cosenoidal, ¿verdad? Entonces ahora vamos a demostrarlo con aparatos. Vamos a olvidarnos un poco del multímetro. O bueno, podríamos dejarlo ahí. Primero vamos a medirlo con nuestro osciloscopio. Luego voy a conectar el multímetro acá a ver qué pasa. Tengo mi señal, vamos a ponerla senoidal de 1 kHz, de 1 volt pico pico de amplitud, ¿verdad? Y acá está mi señal senoidal, la misma de hace rato, ¿verdad? Nada más que pues, como que le hice un zoom ahí con el multímetro, ¿verdad? Ok, ahí está mi señal. Bueno, obviamente ahí, como estoy en el centro, ahí está. Frecuencia de 1 kHz, ¿no? Esto lo tengo que mover un poquito para arriba. Ahí está. Okay. Frecuencia 1 kHz. Periodo 1 milisegundo a voltaje pico 0 volts. Voltaje medio, perdón, 0 volts. Voltaje medio 0 volts. Voltaje pico pico 1 volt, como lo menciona aquí el generador. Y el voltaje RMS ahí está. O sea, 1 volt sobre raíz de 2 es 353 milivolts, o sea, 0.35 volts. Ese es el voltaje RMS de mi onda. Entonces, ahora lo voy a hacer con el multímetro. Vamos a suponer que no tengo un osciloscopio a la mano. Bueno, pues agarro mi multímetro, ¿verdad? Y es más sencillo a veces poner el medidor en corriente alterna, ¿verdad? Y empezar a medir aquí en corriente alterna. Acuérdense, la raya es corriente directa y nos dice los valores promedio de algo, ¿verdad? La ondita es corriente alterna y es donde nos interesa a nosotros ver eso, que tenemos 353 volts, milivolts, perdón, como voltaje RMS. Comprobamos lo mismo que salió en el osciloscopio. Bueno, entonces ese fue el voltaje, importantísimo voltaje RMS. Y si yo quisiera sacar el voltaje pico de una onda, por ejemplo, si yo quisiera sacar el voltaje pico de mi señal de CFE, pues multiplico la raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Ah, no, es que aquí es al revés. En la calculadora de Windows primero es la cifra y luego la raíz. 1.40, eso lo multiplico por los 120 volts que me llegan a mi red. Y resulta que mi red eléctrica de mi casa tiene picos de 169 volts. Entonces nos quedamos con la cifra de que 120 volts. Ah, no, pues sí aguanta. Pero no hay que perder de vista estos picos, que a veces son los que suelen dañar las protecciones o los aparatos. Voltaje pico por voltaje RMS por raíz de 2 me da los picos que alcanza mi señal. En este caso son 169 volts, o sea, ya se elevó
pues sí, prácticamente 50 volts de lo que yo pensaba, ¿no? Ojo con eso, porque muchas veces por ahí nos confundimos, ¿no? Estas fórmulas son muy útiles para corriente alterna, siempre y cuando la onda sea senoidal pura o cosenoidal, ¿verdad? Bueno, vamos con el concepto que sigue, ya pico pico, valor cuadrático medio. Al voltaje RMS también se le llama valor eficaz, ¿verdad? Voltaje eficaz, corriente eficaz, ¿verdad? RMS significa valor cuadrático medio o root mean square. Valor promedio ya lo vimos. Esto es a lo que yo quería llegar, ¿no? Por ejemplo, esta señal de aquí se le conoce como rectificador. Es una señal típica en electrónica y es cuando haces pasar un diodo por corriente alterna. Ahorita lo vamos a ver en multísimo. Si nos pidieran calcular el valor medio y eficaz, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sacar la ecuación de esta onda, que es un seno, ¿va? De 0 a pi es un seno. Ym seno de omega t. Pero de pi a 2 pi vale 0. Es una función por partes. La agarro, la integro, uso fórmula 1, uso fórmula 2 y voy a tener un resultado. Pero aquí lo que queremos es darle un significado práctico a estos valores. El significado práctico va a ser como sigue. Voy a tomar multísima ahora nuevamente, pero ahora lo que voy a hacer es voy a quitar los aparatos. Vea. Entonces quito los aparatos. Esto no sé por qué está movido. Está como... Ah, ya. Ahí está. Voy a agarrar mi fuente de corriente alterna, pues que es... haz de cuenta que esta es la corriente de la red eléctrica en la casa. 120 volts, 60 Hz, sin problema, ¿no? Problema de Tinker cada vez que no tiene este bloque de corriente alterna. Ahí nos queda debiendo. Ok. Y luego agarras un simple diodo, ¿no? Un diodo común y corriente. Y agarras una resistencia de carga, ¿verdad? Nada más para emular el caso pues de que tienes un foco, ¿no? Como las cargas resistivas son las más nobles que podemos agarrar porque no atrasan ni adelantan la corriente, ¿no? Entonces aquí está uno, aquí está dos. Este va a ser mi circuito de prueba para demostrar que cuando yo pongo un diodo en corriente alterna, la forma de onda que se genera es esa que está ahí. Se llama rectificador de media onda, ¿verdad? Y ahora sí voy a usar el osciloscopio Tektronix, ¿verdad? Para medir, voy a medir aquí la onda, se va para tierra. Y en el canal 2 voy a medir la onda original, la que está antes del diodo, ¿verdad? La resistencia se me va a quemar porque es un voltaje muy grande. Nada más por simplicidad ahí le pongo que soporte 1000 watts, ¿no? Ahí está, ¿no? Este diodo que lo puedo mover, nada. Haz de cuenta que llegas y pones un diodo en corriente alterna, ¿verdad? Obviamente el diodo, aquí todo es en simulación, el diodo no se va a quemar. Pero en la vida real tienes que escoger un diodo que soporte el voltaje
los 120 volts, ¿verdad? Y la carga que le vayas a conectar es la que te va a jalar la corriente, que soporte la corriente de lo que le vayas a conectar, ¿sí? Porque si no, el diodo en la vida real, pues sí se te va a quemar, ¿verdad? Aquí no, porque son simulaciones. Todo es real, todo es ideal, todo es perfecto, ¿no? Podemos agregarle el factor que se queme el diodo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para videos más avanzados. Eso forma parte del curso avanzado de electrónica. Entonces, ya tengo mi diodo, tengo mi carga, tengo mi fuente de corriente alterna, ¿verdad? Corro la simulación, prendo mi multímetro, pongo autoset para no quebrarme la vida, ¿verdad? Y ahí están mis dos ondas. La de azul es la onda de corriente alterna de la red eléctrica, los 120 volts. Obviamente también en la vida real no puedes hacer esto. No puedes conectar el multímetro, perdón, el osciloscopio a la corriente alterna. Se te va a quemar. ¿Sí? Entonces estamos en una simulación para que vean más o menos lo que pasa en la vida real. Bueno, el canal 1 lo voy a bajar un poco para que vean que ahí se está formando la media onda de la que les hablo. Perfectamente, ¿no? Lo podemos ver ahí. La de azul es la corriente de Comisión Federal, los 120 volts a 60 Hz. Y la amarilla es lo que sale del diodo, ¿verdad? O sea, la rectificación de media onda. Vamos a pausar. ¿Qué puedo observar yo aquí? Ah, no, 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 quítate, quítate, quítate. Ya lo desconchiflé aquí todo esto. Mira, ¿qué observo yo aquí? Bueno, que el diodo nada más me deja pasar la parte negativa de la onda. Como los diodos no conducen al revés, nada más conducen en un sentido, entonces la parte negativa me la está filtrando, me la está eliminando, la está haciendo cero, ¿va? Aquí está la muestra. La parte negativa, pum, me la tumba, hace cero, ¿no? La parte positiva me la está dejando pasar, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Voy a quitar un momento el canal 2. Voy a dejar nada más el canal 1 y voy a medirla para que vean que esta cosa tiene valor RMS. Miren, la frecuencia está en 60 Hz, como lo marca Comisión Federal, ¿no? Si tú sacas el inverso de 60 Hz, te va a dar 16.6 milisegundos. El periodo y la frecuencia son inversos. El voltaje promedio te va a dar 53.6 volts, 54 volts. Este no es cero, porque la onda no es periódica. O sea, en un medio periodo vale medio seno, ¿va? Y en el otro vale cero. La onda ahí ya no es tan periódica, no tiene área negativa ni área positiva. El voltaje pico pico ahí está, 169 volts, que son los que calculamos multiplicando el valor RMS por raíz de 2. El voltaje RMS es de 65 volts. El mínimo, el máximo, tiempo de subida, tiempo de bajada. Esto no lo vamos a usar ahorita, ¿no? Pero fíjense, eso es lo que pasa cuando yo dejo pasar la señal senoidal, o cualquier señal senoidal. En este caso estamos hablando de la corriente alterna a través de un diodo, ¿no? Solo me deja pasar la parte positiva de la onda. ¿Ok? Entonces, les digo, el osciloscopio ya me lo dará automático. Si usted quiere hacerlo matemáticamente, puede meter esta función. Obviamente primero tiene que deducir la función, está muy fácil. De 0 a pi vale seno, ¿verdad? Y aquí es
y seno de omega t, ¿verdad? Y de pi a 2pi vale 0. ¿Sí? Puede meterlas a las integrales y calcular, y le tiene que dar lo mismo que medimos con el osciloscopio. Aquí hay otro ejemplo, es una señal periódica, pero está un poco gacha. Bueno, eso lo puede hacer de ejercicio. Desgraciadamente esa señal no la podemos generar en el osciloscopio, solo podemos generar senos, triangulares y cuadradas. Y ahora, si el caso es puramente senoidal, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues esto ya viene del cálculo, ¿no? Esto es parte del cálculo integral y de funciones, no nos vamos a detener mucho. El seno tiene una amplitud. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ponerla aquí en amplitud. También tiene una frecuencia angular, la omega, y una fase, un desfase, ¿verdad? Entonces, esas tres son las características de las ondas senoidales: amplitud, frecuencia angular y fase. ¿Estamos? En este caso, ya dijimos que el valor RMS, si la onda es puramente senoidal, pues va a ser voltaje pico o corriente pico sobre raíz de 2. Si quiero, aquí puedo jugar con las fórmulas y despejar uno u otro para saber lo que me falta, ¿no? Pero siempre el valor RMS va a estar entre un 60-70% del valor último, del valor pico. Llamamos a un ciclo cuando empezó la onda y regresó al mismo punto, ¿verdad? Generalmente se habla de periodos de 2pi. Pero bueno, si la onda está desfasada, se habla pues un poquito diferente de este periodo, ¿no? Aquí estamos en el eje Y, está en volts, y el eje X está en radianes. No siempre el eje Y va a estar en segundos o en tiempo, a veces va a ser el eje de la frecuencia. En este caso estamos hablando del eje de la frecuencia, porque está en radianes, 0 radianes, pi cuartos radianes, perdón, pi medios radianes, pi radianes, 3 pi medios radianes y 2 pi radianes. Aquí está lo que yo les decía, esto que está abajo, no se les olvide nunca en la vida. La frecuencia y el periodo son inversos. La frecuencia son los hertz, la rapidez de la onda, cuántos hertz hay, cuántos ciclos hay en un segundo. Si son 60 hertz, si estamos hablando de 60 hertz, estamos diciendo que en un segundo pasan 60 ciclos. Si estamos hablando de 1 kilohertz, estamos diciendo que en un segundo pasan 1000 ciclos. Eso nunca se lo olvide, eso es fundamental en electricidad y en electrónica. Y el periodo es cuánto dura cada ciclo. Es esto que les acabo de marcar, la duración del ciclo. Empezó en un punto, terminó en el mismo punto, ¿cuántos segundos midió? También es costumbre medirlo en radianes, 2 pi radianes, ¿verdad? Pero se nos hace más lógica a veces los segundos, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo decir por experiencia propia que la onda senoidal de CFE, la que nos manda a nuestras casas, tiene un periodo de 16.7 milisegundos. ¿Cómo lo saqué? Pues le saqué el inverso a 1 sobre 60. ¿Cómo sé que la onda de CFE dura 16.6 milisegundos? Porque si tengo 60 ciclos, 60 Hz, y le saco lo inverso, pues ahí está, 16.6 milisegundos. Ya la conversión a milisegundos es su chamba como ingeniero, ¿no? Prefijos y sufijos de memoria ya, ¿no? De media carrera para adelante ya sufijos y prefijos ya se los debe aprender así. O sea, darle un sentido de cuánto es un milisegundo, cuánto es un kilohertz, kilo, mili, nano, mega. Eso ya se lo tiene que aprender. Este video está dirigido para estudiantes de universidad que lleven la materia electrónica de media carrera, de quinto, sexto semestre en adelante, ¿no?
Ya para esas alturas, frecuencia, periodo, hertz, kilo, nano, mega, micro, ya debe de saberle dar su debida magnitud. Deben entender qué significa cada cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo paso de frecuencia angular a frecuencia en hertz? Esa fórmula es importantísima. Omega es 2πf, donde f es la frecuencia en hertz. Yo les puedo decir que la red eléctrica de CFE tiene 377 radianes por segundo, que es en lo que se mide la frecuencia angular. ¿Y cómo sé eso yo? Otra vez, agarro mi calculadora, 2 por 3.1416, ¿verdad? Que es lo que vale pi, redondeado. No nos peleamos aquí por décimas. Por 60 Hz. La frecuencia angular de la onda de CFE es 377, redondeado a radianes por segundo. Esos numeritos tiene que también ya empezarlos a memorizar. Si se va a quedar en México, esos van a ser los números que siempre nos van a estar aquí taladrando la cabeza. Esa es la gráfica de 1 función seno, ¿verdad? Aquí estoy en el dominio de la frecuencia, en radianes por segundo. Nótese que aquí hay pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, pero también puedo estar en función del tiempo, en función del periodo, ¿no? O sea, vamos a darle zoom aquí. Puedo estar en periodo sobre 4, un cuarto del periodo, un medio del periodo, 3/4 del periodo o el periodo completo. Y el periodo pues va a estar en milisegundos, ¿no? O el segundo. Vamos a regresar abajo, a ver, yo creo que voy a hacerle zoom menos. Bueno, ahí está, ¿qué es un retraso y un adelanto de fase? Si tienes dos ondas, la distancia entre ellas es el desfase. Y lo puedes medir ¿no? Generalmente se mide en ángulos. O sea, por ejemplo, ahí si una onda pasa por pi y la otra en ese mismo instante, la otra pasa por, ¿qué será por ahí? 3/4 de pi. El desfase podría ser de 1/4 de pi. 1/4 de pi, radianes. Ahora, cosas básicas de la prepa y de los primeros semestres. ¿Cómo paso de radianes a grados? A decir, ay, pues no me acuerdo, ¿verdad? Son de las cosas básicas que se tiene que aprender uno, ¿no? Mira, aquí estoy en radianes. Vamos a suponer que estas dos ondas se desfasaron 3/4 de pi. O sea, 0.75 es 3/4 por 3.1416. Ay, ya me borré aquí. 3.1416. Las ondas se desfasaron 2.35 radianes. Pero a mí no me gustan los radianes, lo quiero pasar a grados. Hay una fórmula que es 180 por radian, eso por pi entre 180, ¿verdad? Bueno, aquí ya la calculadora científica nos la pone más fácil, nada más nos cambiamos a grados. ¿Qué hizo aquí? 7.4 grados, a ver. No, aquí está haciendo cosas raras. Voy a hacerlo a la antigüita, ¿no? Es que esta calculadora de Windows a veces no la entiendo muy bien. Es más fácil hacerlo en las Texas Instruments, ¿verdad? En las Casio. Bueno, vamos a hacerlo a la antigüita. Tengo 2.35 radianes.
los multiplico por 180 grados y eso lo divido entre pi, que es pi radianes, que es 3.1416. Esas ondas van a estar desfasadas 134 grados, lo que es lo mismo 2.35 radianes, ¿verdad? O sea, una vez que tú tengas el desfase en radianes, tu chamba es convertir esos radianes a grados. Aquí dijimos que el desfase era de 3/4 de pi aproximadamente. Estoy a ojo de buen cubero, ¿verdad? Entonces, 3/4 de pi es 2.35 radianes, ¿verdad? Lo pasamos a grados y ya tenemos el desfase en grados. Importante porque luego se pierden en esa parte. Ay, ¿cómo saco el desfase de dos ondas? Es una cosa bastante sencilla, no es cosa de otro mundo, ¿no? Bueno, ¿cómo identificar el algo de fácil? Lo que les acabo de decir. Mides la distancia entre dos ondas y ya tienes el... Estas son unas fórmulas para convertir de senos a cosenos, un ejemplo y listo. Ok, no nos vamos a meter tanto en esto es un recordatorio nada más de los conceptos de corriente alterna. Y por último, vamos a ver qué hace un puente de diodos. Si yo le pongo corriente alterna. ¿Qué es un puente de diodos? Un puente de diodos es una unión de 4 diodos. Aquí en Multisim lo vamos a encontrar como full bridge, rectificador de onda completa. Y vienen varios, ¿verdad? Vamos a agarrar el estándar o cuál agarraremos. Aquí vienen muchos fabricantes, Motorola, Toshiba, ¿verdad? Vamos a agarrar el Toshiba, ¿no? Es un ejemplo, no sé ni siquiera si sea mejor o peor. Pero aquí el principio es básico, ¿no? ¿Cómo se conecta el rectificador de onda completa? Bueno, lo vamos a desconectar un rato. La fase de la corriente alterna entra aquí y el neutro va, o el retorno, no, perdón, el neutro va por acá, ¿verdad? Ah, no, perdón, estoy mal. Es que aquí están las terminales al revés. Aquí entra la alterna 1 de la fase y aquí entra el neutro. Ahí le pone el signo menos, pero sabemos que en electricidad no hay positivos ni negativos, solo hay fases y neutros. Bueno, una vez que ya tenemos, fíjate bien cómo conecté el puente de diodos, por eso yo les insisto mucho en la importancia de la simulación, porque antes de empezar a quemar componentes allá afuera y a empezar a gastar dinero de oquis, obviamente en tu carrera de electricidad, de electrónica, de mecatrónica, de lo que estés estudiando, pues vas a tener que quemar chips, vas a tener que quemar componentes porque estás aprendiendo, ¿no? Pero entre menos componentes quemes, mejor. Y eso se puede evitar en buena parte haciendo buena simulación. Pues antes de armar un elemento de estos, si no lo has usado en tu vida, yo te recomiendo que lo simules y veas, por ejemplo, aquí las terminales tienen su numerito. La terminal 1, la terminal 2 van a corriente alterna, una va a la fase y otra va al neutro. La terminal 4 va a tierra y la terminal 3 va a la carga, a lo que le vayas a poner afuera del puente de diodos. En este caso es una carga resistiva. Ahora sí, ¿qué hace un puente de diodos en mi corriente alterna? ¿Qué efecto tiene poner 4 dioditos? Pues que ya no perdemos la media onda en cero. La parte negativa de la onda senoidal me la vuelve positiva. Ah, y ahora estoy
ya no estoy desperdiciando energía, porque cuando elimino la parte negativa de mi seno, pues estoy teniendo 0 volts, estoy perdiendo energía, estoy desperdiciando esa energía. Sin embargo, aquí la estoy recuperando con ese arreglo de 4 diodos. Y vean aquí las mediciones. La frecuencia ahora me está diciendo que es de 120 Hz. Es obvio porque si la onda original medía, vamos a medir la onda original. Si la onda original medía 60 Hz, pues esta va a tener el doble de frecuencia, ¿verdad? Vamos a conectar la onda original, que es esta, que es mi red CFE, ¿sí? Y la aparezco, ¿no? Ay, ¿qué fue esto? Ah, es que estoy midiendo respecto a tierra. Aquí tendría que, como estoy midiendo respecto a tierra, este lo tengo que borrar. A ver, así que sale. Aquí va a estar difícil. Va a estar difícil porque aquí estos diodos de alguna manera sí me están afectando, ¿verdad? Sí, porque aquí llega y se va, ok. Bueno, la onda senoidal original, ¿cómo la podremos ver? Ah, pues más fácil, ¿no? Esto lo dejo como estaba. Y agarro otra fuente para verla más fácil, ¿no? Sin necesidad de meternos en tanto problema. Repito, esto no se puede hacer en la vida real, solo en simulación. No intente conectar el osciloscopio a la CFE en la vida real, ¿verdad? Porque pues sí, ahí sí va a estar mal. A ver, ¿qué me da? Ahí está, ¿no? Eh, la de azul es la onda de CFE, lo que nos llega a las casas. La de amarillo es la rectificación que hacen los diodos. Entonces les decía, en canal 2 voy a tener 60 Hz y en canal 1 voy a tener el doble de frecuencia. ¿Ok? En canal 1, o sea, la onda rectificada, voy a tener un periodo de 8.33 y en canal 2 voy a tener obviamente un periodo del doble, ¿no? Es el doble de... ¿Por qué? La frecuencia se duplicó, pero el periodo se redujo a la mitad. ¿Qué más? Voltaje RMS a voltaje promedio. Aquí sí tengo un voltaje promedio de 100 volts. Sí tiene sentido hablar de voltaje promedio en la onda amarilla. Pero en la onda azul, pues va a marcar cero, porque es una onda que tiene área negativa y área positiva. Y se contrarrestan a la hora de hacer la integral, ¿no? ¿Qué más? El voltaje pico pico, pues obviamente es el mismo para los dos casos, porque la onda pues prácticamente es la misma, está volteada, ¿verdad? Ah, no, perdón. El voltaje pico pico de la primera es 169 volts. Me equivoqué, estaba hablando del voltaje pico. Y el voltaje pico pico del pico positivo al negativo de la otra, del azul es de 300, es el doble. Okay. Hay que tener cuidado con los conceptos. El RMS, 51 volts para la amarilla, la rectificada, y 120 volts, lo que nos manda comisión, ¿verdad? De la azul. Y ya, ¿no? Lo demás no nos interesa mucho, mínimo, máximo, tiempo de subida, tiempo de bajada. Ok, esto no lo vamos a usar ahorita. Y para la azul, lo mismo, ¿no? Sin problema. Okay. Bueno, entonces ahí está algunos conceptos básicos de la onda senoidal. La vamos a estar trabajando en otros videos, cuando veamos fuentes de corriente directa. Porque es importante memorizar, comprender estos conceptos si se va a dedicar al área eléctrica toda su vida o por hobby.
para que entender todo esto, ¿no? Entender cuándo se usa los valores RMS, cuándo se usan los valores promedio, cuándo tiene sentido hablar de corriente alterna, ¿verdad? De hacer mediciones. Y sobre todo, bueno, para las cosas de electrónica, cualquier fuente, cualquier cargador de carro, perdón, de batería, de celular, de laptop, siempre va a tener un puente de diodos por ahí, que es la primera etapa de todas las fuentes. 4 diodos en conjunto que me rectifican la onda, la negativa la hacen positiva, ¿verdad? Y ya con eso siguen las demás etapas de las fuentes de corriente directa, que después iremos viendo, ¿no? Hasta aquí dejo este video, simplemente fue un repaso de los conceptos de corriente alterna y cuál es el efecto de poner un diodo o 4 diodos en corriente alterna. Soy Raúl Castillo, nos vemos en la próxima.